tema 3, que trata del gobierno. Aquí veremos el poder ejecutivo. Pasaremos a estudiar lo que es el gobierno y cuáles son sus órganos a través de los que se materializan las decisiones que toma el gobierno, como son el Consejo de Ministros, comisiones delegadas del gobierno. Veremos quiénes forman parte del gobierno y las funciones que les encomienda la propia ley del gobierno. Veremos el presidente del gobierno, los vicepresidentes, ministros. Luego, a continuación, haremos una mención a los órganos de colaboración y apoyo al gobierno, secretario de Estado, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Secretaría del Gobierno, los gabinetes y finalmente veremos lo que es la Organización General del Estado. Hablaremos de unos principios generales, veremos cuál es la organización administrativa y repasaremos los órganos centrales de la Administración General del Estado y los órganos territoriales de la misma. Empezamos el estudio del gobierno viendo cuál es la composición y sus funciones. Pues bien, el gobierno encuentra su regulación constitucional en el título 4 de este texto normativo, que lleva por rúbrica el gobierno y la administración, artículos 97 a 107. Asimismo, estos artículos de la Constitución se encuentran desarrollados por la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno. El gobierno lo vamos a estudiar desde una doble perspectiva. Por un lado, como poder ejecutivo y por otro lado, como administración. O sea, podemos decir que el gobierno, además de gobierno, también es administración. Pues bien, la Constitución de 1978 establece los principios y criterios básicos que deben presidir el régimen jurídico del gobierno, siendo su artículo 97 el precepto clave en la determinación de la posición constitucional del mismo, al establecer que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Continúa diciendo el artículo 97 que el gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Son tres los principios que configuran el funcionamiento del gobierno. El primero de ellos es el principio de dirección presidencial, que otorga al presidente del gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el gobierno y cada uno de los departamentos ministeriales. El segundo de los principios es la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de los miembros del gobierno. Y el tercero de los principios a los que estamos haciendo referencia es el principio departamental, que otorga al titular de cada departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión. En lo referente a la composición del gobierno, tenemos que acudir al apartado primero del artículo 98, el que establece que el gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Por su parte, el artículo 1.2 de la ley del gobierno se expresa en términos similares al establecer que el gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes en su caso, y de los ministros. Aquí hay que hacer una puntualización importante, y es que tanto la Constitución como la ley del gobierno, cuando habla de los vicepresidentes, apostilla a continuación de mencionarlos y dice en su caso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la figura del vicepresidente del gobierno no es obligatoria. Es decir, aparecerá o no aparecerá. Puede que haya un gobierno, se constituya un gobierno que tenga vicepresidente o vicepresidentes o que no lo tenga. Lo que sí es obligatorio en la composición del gobierno es que exista un presidente del gobierno y que existan unos ministros. Pues bien, vamos a pasar a ver el artículo 11 de la Ley 50/97, que es el que establece cuáles son los requisitos para ser miembro del gobierno, indicando que para ser miembro del gobierno se requiere, en primer lugar, ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y, como último de los requisitos, indica el de reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Esta Ley 3/2015, en su apartado 2.1, establece que el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Y a continuación nos indica que se consideran que son personas idóneas. Y dice que son idóneos quienes reúnan honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar.
la idoneidad será apreciada tanto por la persona que propone como por quien nombra al alto cargo. Bien, por lo que respecta al nombramiento de los miembros del Gobierno, el apartado primero del artículo 12 establece que el nombramiento y cese del presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución. Nos remitimos al artículo 99, donde se establece el procedimiento por el que se produce el nombramiento del presidente del Gobierno. A continuación, dice que los vicepresidentes y ministros serán nombrados y separados por el Rey a propuesta de su presidente, a propuesta del presidente del Gobierno. Por tanto, vicepresidentes y ministros nombrados y separados por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. También vamos a hacer referencia a la regulación que la Ley del Gobierno hace con respecto a la suplencia de los miembros del Gobierno. Y el apartado primero del artículo 13 establece que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del Gobierno serán asumidas por los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación y en defecto de ellos por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. Este orden de precedencia de los departamentos ministeriales aparecerá en el Real Decreto de la Presidencia del Gobierno, por el que se aprueba la estructura orgánica del mismo. La suplencia de los ministros para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer en todo caso en otro miembro del Gobierno. Y continúa este apartado segundo del artículo 13 diciendo que el Real Decreto expresará, entre otras cuestiones, la causa y el carácter de la suplencia. Seguimos con el estudio del Gobierno y a continuación vamos a pasar a ver la responsabilidad del presidente y de los demás miembros del Gobierno. Y es la Constitución la que en su artículo 102, apartado primero, establece que la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Continúa diciendo este artículo 102 que si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Y finaliza diciendo este artículo 102, en su apartado tercero, que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de estos supuestos. Es decir, no podrá aplicarse ningún indulto. No se le podrá conceder ningún indulto ni al presidente del Gobierno ni a los demás miembros del Gobierno si se diera la responsabilidad criminal por alguna de las causas que se citan aquí. Esto es importante desde el punto de vista del examen porque de aquí han preguntado en exámenes anteriores, en exámenes oficiales. Pues bien, vamos a pasar a ver cuáles son las normas de funcionamiento del Gobierno. Es decir, el Gobierno cómo realiza sus actos administrativos o cómo realiza sus actos, cómo se relaciona frente a terceros. Y el Gobierno se rige en su organización y funcionamiento por la Ley 50/1997 del Gobierno y por una serie de actos normativos, que son los Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos Leyes, en primer lugar. También mediante los Reales Decretos del Presidente del Gobierno, mediante los Reales Decretos acordados en Consejos de Ministros, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno y mediante órdenes ministeriales. Pues bien, vamos a ver las causas de cese del Gobierno y qué es lo que sucede cuando el Gobierno cesa, cuando queda en funciones. Dice el artículo 21, apartado primero de la Ley 50/97 del Gobierno, que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. También hay otra causa que establece este artículo 21 para el cese del Gobierno y es en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, es decir, mediante moción de censura o la cuestión de confianza, y también por dimisión o fallecimiento de su presidente. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno y una vez que el Gobierno ha cesado, continúa en funciones hasta que tome posesión el nuevo Gobierno y en este sentido vamos a distinguir una serie de facultades que no puede hacer el Gobierno mientras se encuentra en funciones y también una serie de facultades que no podrá desarrollar el presidente del Gobierno mientras esté en esta situación, mientras esté en funciones. El Gobierno en funciones no podrá ejercer ninguna de las siguientes competencias, ninguna de las siguientes facultades. No podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Tampoco podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Y por su parte, el presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades. No podrá proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales. No podrá plantear la cuestión de confianza
y tampoco podrá proponer al rey la convocatoria de referéndum consultivo. Es importante que distingamos a este respecto entre el gobierno en funciones y el presidente del gobierno en funciones. Seguimos con el estudio del gobierno y a continuación vamos a ver una serie de competencias que la propia Constitución adjudica al gobierno. Son la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Y a su vez vamos a ver también quiénes son los que controlan los actos del gobierno. Respecto de la iniciativa legislativa, es el artículo 87 de la Constitución, en su apartado primero, el que establece que la iniciativa legislativa corresponde al gobierno, además de a otros agentes que también menciona. Por su parte, el artículo 127 de la Ley 39/2015 indica que el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa también se ejercerá por parte de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Esto dice el artículo 127 de la 39/2015. Y continúa diciendo que, asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos también en la Constitución. Es decir, hace mención también aquí a la legislación delegada. Respecto de la potestad reglamentaria, también la Constitución otorga al Gobierno esa potestad cuando menciona en el artículo 97, cuando dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. A continuación dice que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Pues bien, el artículo 128 de la Ley 39/2015 establece que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos de autonomía, y también a los órganos de gobierno locales, y todo ello de acuerdo con lo previsto en la Constitución. A este respecto tenemos que hacer mención a dos principios muy importantes: el principio de reserva de ley y el principio de jerarquía normativa. En función del principio de reserva de ley, tenemos que decir que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen que son de la competencia de las Cortes Generales o, en el caso de las comunidades autónomas, de sus asambleas legislativas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto de la ley, los reglamentos no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. Tampoco podrán establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones para fiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Esto es importante, principio de reserva de ley, porque alguna vez han preguntado en exámenes oficiales. Respecto al principio de la jerarquía normativa, este principio influye en este sentido de manera que las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Los reglamentos los veremos más ampliamente en el tema 14 de esta parte de Organización del Estado, Función Pública y Derecho Administrativo General. Respecto de los actos del Gobierno, tenemos que acudir al artículo 29 de la Ley del Gobierno. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Y además, el control de estos actos del Gobierno se realiza ¿por quiénes? Pues el control político lo llevará a cabo las Cortes Generales ante la jurisdicción contencioso-administrativa por los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la Ley del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Y también intervendrá el Tribunal Constitucional en los términos que establece la Ley Orgánica reguladora del mismo, en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. A continuación vamos a proceder a ver cómo se produce el nombramiento del presidente del Gobierno, siendo el artículo 99 de la Constitución española quien regula el procedimiento mediante el cual el candidato elegido en las elecciones generales es nombrado como presidente del Ejecutivo, como presidente del Gobierno, estableciendo este artículo 99 que después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda,
El rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Pues bien, el candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza a este candidato, el rey lo nombrará presidente. Si no se alcanza esta mayoría, se someterá la misma propuesta a una nueva votación que tendrá lugar 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorga la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Y si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Vimos anteriormente las causas en que el gobierno puede cesar en su actuación como poder ejecutivo cuando decíamos que, según el artículo 21.1 de la Ley 50/1997 del gobierno, este cesa y mencionábamos 3 causas: tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, y hablábamos también que otra causa de cese del gobierno es por dimisión o fallecimiento de su presidente. Pues bien, de la misma manera que en las circunstancias anteriores se produce el cese del gobierno, la Constitución regula otras 2 maneras en que el gobierno puede cesar en su actuación, lo que conllevaría el nombramiento de otro gobierno diferente. Nos estamos refiriendo a las figuras de la moción de censura, en la que es el Parlamento quien increpa la posición del gobierno y trata de derrocarlo mediante el procedimiento que vamos a ver a continuación. Y por otro lado veremos la cuestión de confianza, en la que aquí ya no es el Parlamento quien ataca al gobierno, sino que es el propio presidente del gobierno quien comprobará o quien tendrá la necesidad de comprobar si cuenta con el apoyo de las Cortes, del Congreso y del Senado para seguir gobernando. La regulación constitucional de la moción de censura se recoge en el artículo 113 de la Constitución, el cual establece que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción, por mayoría absoluta, de una moción de censura. Ojo, moción de censura necesita la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y tendrá que incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Esta moción de censura no va a poder ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación, y en los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Y si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en esa moción de censura se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99, y el rey le nombrará presidente del gobierno. Pues bien, por su parte el artículo 112 de la Constitución regula la cuestión de confianza, estableciendo que el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se va a entender otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Si el Congreso de los Diputados niega su confianza al gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del gobierno, igual que decíamos antes, según lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. Por último, y para cerrar esto, vamos a estudiar cuáles son las funciones del presidente del gobierno. Hay que tener especial cuidado con esto porque esto es materia de examen. Alguna vez han preguntado en exámenes oficiales. Bueno, pues según el artículo 2.1 de la Ley del Gobierno, al presidente del gobierno le corresponde representar al gobierno. También le corresponde establecer el programa político del gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. También le corresponde proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. También le corresponde plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.
También le corresponde proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo previa autorización del Congreso de los Diputados. También le corresponde dirigir la política de defensa. También le corresponde convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, apartado G de la Constitución, que viene a decir que el rey será quien presida las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. Pues bien, otra de las competencias o funciones del presidente del Gobierno es la de refrendar en su caso los actos del rey y someterle para su sanción las leyes y demás normas con rango de ley. Interponer recurso de inconstitucionalidad. También le corresponde crear, modificar y suprimir por real decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno. También le corresponde, según dice este artículo 2 de la Ley del Gobierno, el proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros, resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios, impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno y, por último, el artículo 2 indica que le corresponde ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. Seguimos con el estudio del Gobierno y a continuación lo que vamos a ver es el funcionamiento del Gobierno como órgano colegiado. A este respecto dice el artículo 1 apartado 3 de la Ley del Gobierno que los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno. En primer lugar vamos a estudiar el órgano más importante del Gobierno, que es el Consejo de Ministros, viendo su funcionamiento y cuáles son sus funciones o competencias. Pues bien, las reuniones del Consejo de Ministros serán convocadas y presididas por el presidente del Gobierno, salvo la circunstancia prevista en el artículo 62 apartado G de la Constitución, que es la que establece que cuando acuda el rey será quien las presida. Actuando como secretario el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos cuando sean convocados. Las reuniones del Consejo de Ministros tendrán carácter decisorio o deliberante, siendo el presidente del Gobierno quien fije el orden del día. Y asimismo, tenemos que tener en cuenta que las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. Al Consejo de Ministros, y según dice el artículo 5 apartado primero, como órgano colegiado del Gobierno le corresponde, y esto es importante también saberlo a efectos de examen, pues le corresponde al Consejo de Ministros aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. Acordar la negociación y firma de los tratados internacionales, así como su aplicación provisional. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96 de la Constitución. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley. También le corresponde al Consejo de Ministros aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado. También le corresponde crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. También le corresponde adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. Y como cláusula de cierre, le corresponde ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. Continuamos con el estudio del Gobierno. Si bien antes ya vimos el Consejo de Ministros, que era una de las formas en las que el Gobierno actuaba o se reunía, a continuación vamos a ver la otra manera en la que el Gobierno actúa como órgano colegiado y lo hace a través de las comisiones delegadas del Gobierno. Según el artículo 6 de la Ley 50/1997 del Gobierno, la creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto a propuesta del presidente del Gobierno. Este Real Decreto especificará el miembro del Gobierno que asume la presidencia, los miembros del Gobierno y, en su caso, secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyan a la Comisión, el miembro de la Comisión al que corresponda la secretaría de la misma y el régimen interno de funcionamiento y, en particular, el de las convocatorias y suplencias.
Corresponde a las comisiones delegadas del Gobierno, como órganos colegiados del mismo, examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integran la comisión. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. Y ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. A las comisiones delegadas del Gobierno podrán ser convocados los titulares de aquellos otros órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. Y al igual que pasaba con las deliberaciones del Consejo de Ministros, las deliberaciones de las comisiones delegadas del Gobierno son secretas. Actualmente, las comisiones delegadas del Gobierno, que aparecen reguladas por el Real Decreto 1886/2011, son las siguientes. Es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional. También tenemos la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad, también la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios. Por tanto, actualmente tenemos 7 comisiones delegadas del Gobierno. Las secretarías técnicas de cada comisión delegada serán las que elaboran las órdenes del día y las convocatorias de sus reuniones y las remitirán a los diferentes miembros, así como se responsabilizarán de las actas de las reuniones. En caso de ausencia, de vacante o enfermedad del presidente de las comisiones delegadas del Gobierno, en las presididas por el presidente del Gobierno, la presidencia será asumida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y por los ministros que integran con carácter permanente según el orden de precedencia. En los casos de las comisiones delegadas del Gobierno para asuntos económicos y para asuntos migratorios, la presidencia será asumida por la vicepresidencia de la comisión delegada, o en su defecto por los ministros que la integran con carácter permanente según el orden de precedencia. En el resto de las comisiones delegadas, la presidencia será asumida por los miembros que las integran con carácter permanente según el orden de precedencia. Pues bien, una vez que hemos visto cómo funciona el Gobierno como órgano colegiado, vamos a ver cuáles son los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno. Vamos a empezar estudiando la figura de los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo departamento pertenezca. Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Estos secretarios de Estado tenemos que decir que son órganos superiores dentro de la estructura de la Administración Central del Estado y es una figura de existencia obligatoria. En segundo lugar, vamos a ver otro órgano de colaboración y apoyo del Gobierno, que es la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretario. Esta Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretario estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales. Asistirá igualmente el abogado general del Estado y aquellos altos cargos con rango de secretario de Estado o subsecretario que sean convocados por el presidente por razón de la materia de que se trate. Por otro lugar, tenemos también como órgano de colaboración y apoyo el Secretariado del Gobierno. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones: la asistencia al ministro secretario del Consejo de Ministros, la remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados, la colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno, el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. También le corresponderá velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno, y velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado.
Alguna vez han preguntado de esta materia, por tanto sería cuestión de que leyeseis con tranquilidad y detenimiento estas competencias. Por último, como órgano de colaboración y apoyo al gobierno, encontramos los gabinetes. Los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Los miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella. Vamos a pasar al estudio de la Organización General del Estado. Para el estudio de esta materia, el precepto fundamental que dedica nuestra vigente Constitución a la Administración General del Estado es el artículo 103, en el que se recogen los principios básicos que deben presidir la actividad de la Administración estatal, prescribiendo a este respecto el apartado primero del citado artículo que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Igualmente, y para regular esta materia, nos encontramos con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la cual abarca, por un lado, la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo aplicable a todas las administraciones públicas, y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se va a incluir tanto la llamada administración institucional como la administración periférica del Estado. En el mismo sentido, y reproduciendo fielmente el contenido del artículo 103 de la Constitución, nos encontramos con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, el cual añade una serie de principios que las administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones, y que son los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas, también el principio de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, principio de economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. También nos encontramos con el de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, así y por último, como con el principio de cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. Seguidamente vamos a ver unos principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de la actividad. Es el artículo 4 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, quien establece que las administraciones públicas, que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir de esta manera la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, y de esta misma manera, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. El apartado segundo de este artículo 4 añade a su vez que las administraciones públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. Pues bien, acto seguido, y antes de proceder o antes de entrar en el estudio de la organización administrativa, tenemos que ver o señalar cuál es el concepto de órgano administrativo que nos ofrece el artículo 5 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, el cual nos dice que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Una vez que hemos visto esta definición, vamos a abordar el estudio de la estructura de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3 que ya mencionamos anteriormente, así como los principios de descentralización funcional y desconcentración tanto funcional como territorial. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios no atribuidas específicamente conforme a una ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que actualmente es quien tiene esas competencias. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en las delegaciones de gobierno, en las comunidades autónomas, claro, salvo las excepciones previstas por la Ley 40/2015. La Administración General del Estado va a comprender, y así lo establece el artículo 55, apartado segundo de la Ley 40/2015, la organización central, que integra los ministerios y los servicios comunes. Por otro lado, también la organización territorial, donde veremos a los delegados y subdelegados del Gobierno, y la Administración General del Estado en el exterior, que lo veremos seguidamente. En cuanto a la organización central, tenemos que decir que hay una división entre órganos superiores y órganos directivos, siendo los órganos superiores los ministros y los secretarios de Estado, y siendo los órganos directivos los demás, es decir, los subsecretarios y secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales, y los subdirectores generales. Es importante y tenemos que tener en cuenta que tanto los órganos superiores y los órganos directivos tienen la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. Los titulares de los órganos directivos son nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en la propia Ley 40/2015, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones, por un lado, la responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada, y también la sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. Y respecto de los órganos directivos, dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente manera. En primer lugar, o en la cúpula de la jerarquía de todos los órganos directivos, encontraremos al subsecretario. Después encontraremos al director general y a continuación al subdirector general. Continuamos con el estudio de la Organización General del Estado. Con respecto a la estructura o la organización administrativa, ya hemos mencionado cómo es la estructura de la organización central y a continuación vamos a hacer mención a la estructura de la organización territorial de la Administración General del Estado y a la estructura de la Administración General del Estado en el exterior. En la organización territorial de la Administración General del Estado nos vamos a encontrar también a unos órganos directivos que son los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que tienen rango de subsecretario, y los subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tienen nivel o rango jerárquico de subdirector general. Por lo que respecta a la Administración General del Estado en el exterior, son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante las organizaciones internacionales. Igualmente hay que recordar lo que establece el apartado sexto del artículo 55, y es que todos los órganos superiores y directivos tienen la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados. También vamos a recordar que corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y corresponde a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. Con respecto a los titulares de los órganos directivos, mencionábamos anteriormente y volvemos a recordarlo, que son nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia en la forma establecida en esta ley, en la Ley 40/2015, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones, por un lado la responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada, y por otro lado la sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. A continuación vamos a pasar al estudio
de los diferentes órganos que conforman la administración central del Estado. Los órganos centrales de la Administración General del Estado, en primer lugar, nos vamos a encontrar con los ministerios. Los ministerios están regulados en el artículo 57 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. La Administración General del Estado se va a organizar en Presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores fundamentalmente homogéneos de actividad administrativa. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y de las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. En cuanto a la organización interna de los ministerios, tenemos que señalar, y es importante que sepáis, que en los ministerios pueden existir, no es obligatoria su existencia, o sea que pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales. Pueden existir, vuelvo a remarcar, no es obligatoria la existencia de secretarías de Estado y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa, y de ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los ministerios contarán en todo caso con una subsecretaría. La subsecretaría sí que es de existencia obligatoria, y dependiendo de esta subsecretaría, una secretaría general técnica para la gestión de los servicios comunes de los ministerios. Con respecto a las direcciones generales, son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Las direcciones generales se van a organizar en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas, para la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. También podrán adscribirse directamente sus direcciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del ministerio. Vamos a pasar a ver la creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. Esto viene recogido en el artículo 59 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, y se viene a establecer que las subsecretarías, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares a los anteriores se crean, se modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Política Territorial y Función Pública. Ojo con este apartado del artículo 59 porque ha sido pregunta de examen en años anteriores, de examen oficial. Pues bien, los órganos de nivel inferior a su dirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa aprobación del ministro de Política Territorial y Función Pública. Por otro lado, las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, se modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. De conformidad con la Ley 50/97, con la Ley del Gobierno, corresponde al presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión por Real Decreto de los departamentos ministeriales, así como de las secretarías de Estado. A continuación, lo que vamos a ver es quiénes son los titulares de estos órganos que acabamos de ver. Vamos a estudiar en el cuadro que aquí os presentamos unas características que son fundamentales de cada uno de estos titulares, de estos órganos superiores y directivos. Vamos a hablar en primer lugar del nombramiento y cese. Vamos a hablar de las funciones que consideramos que son más importantes, de todo el catálogo de funciones que se establecen en la Ley 40/2015 y alguna observación que queremos hacer sobre estos. Vamos a empezar por el ministro. El ministro, respecto del nombramiento y el cese, es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Entre sus funciones más importantes nos encontramos con la de fijar los objetivos del ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo, y también es importante que recordemos que refrenda los actos del Rey en materia de su competencia. Respecto a las observaciones o las puntualizaciones o algo que podamos añadir del ministro, tenemos que decir que es un órgano superior, ya lo hemos visto antes, y que se le achaca una responsabilidad solidaria junto con los otros miembros del Gobierno. Bien, respecto al secretario de Estado, en cuanto al nombramiento y cese, tenemos que decir que este nombramiento y cese de los secretarios de Estado se produce por Real Decreto del Consejo de Ministros
a propuesta del presidente del gobierno o otro miembro del gobierno, del miembro del gobierno al que pertenezcan. En cuanto a sus funciones, la más importante y que queremos que tengáis más presente es que son responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica. Si bien el resto de funciones que aparecen en el temario no está de más que las leáis, pero en principio podemos estudiarnos estas y luego a continuación en una segunda vuelta o en una segunda ronda de estudio nos echamos un vistacillo a las que aparecen en el temario. En cuanto a las observaciones que podemos o las puntualizaciones que podemos hacer respecto de los secretarios de Estado, es que es un órgano superior de la Administración General del Estado y de existencia no obligatoria. Ya hemos dicho que los secretarios de Estado no tienen por qué existir. Bien, de los secretarios de Estado han preguntado alguna vez, ¿vale? Por tanto, habría que hacer un estudio un poquillo más sensible porque alguna pregunta han puesto en exámenes oficiales en años anteriores. En cuanto al subsecretario, el subsecretario viene regulado en el artículo 63 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público y podemos decir respecto de su nombramiento y cese que recae o que se hace mediante Real Decreto de Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. La función más importante que podemos señalar del subsecretario es que ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes. Sí es cierto que del subsecretario hay que estudiar alguna de las funciones más. ¿Por qué? Porque cuando veamos el tema 9, temas 8 y 9, en cuanto a competencias de los órganos de la Administración General del Estado, nos vamos a encontrar con que en materia de situaciones administrativas y régimen disciplinario, por ejemplo, pues tendremos que saber que algunas de las competencias corresponden a los subsecretarios, al igual que en materia de acceso al empleo público. Por tanto, aquí sí que hay que estudiar algunas competencias más. Y en cuanto a las observaciones que podemos decir del subsecretario, es que es un órgano directivo que tiene rango de subsecretario, que esta figura es de existencia obligatoria y que tiene que ser un funcionario de carrera perteneciente al grupo A y del subgrupo A1. Este sí es obligatorio que sea funcionario de carrera. Respecto de los secretarios generales, regulados, artículo 64 de la Ley 40/2015, el nombramiento y el cese se produce por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. En cuanto a las funciones, bueno, pues ahí tenéis en el temario todo el catálogo de funciones que le corresponden a esta figura y también se aconseja que se haga una lectura detallada. Y las puntualizaciones que podemos hacer o las observaciones que podemos hacer con respecto a los secretarios generales es que son órganos directivos que tienen rango de subsecretario y que no tienen por qué ser funcionarios. Bien, no tienen por qué ser funcionarios. Vamos a pasar a ver ahora mismo también el secretario general técnico. El nombramiento y cese se produce por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Entre las competencias más destacables son las que tiene competencias sobre servicios comunes que les atribuyan el Real Decreto de estructura del departamento. Y en cuanto a las puntualizaciones u observaciones que tengamos que añadir o que queramos que tengáis presentes, que sus titulares son titulares de un órgano directivo, tienen rango o rango jerárquico de director general y obligatoriamente tienen que ser funcionarios de carrera. Con respecto al director general, el nombramiento y el cese se produce por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. Es el titular de los órganos directivos encargados de la gestión de área funcionalmente homogénea del Ministerio, entre otras funciones que tenéis en el temario que se aconseja que leáis. Y en cuanto a las puntualizaciones que hacemos, es que son titulares de órganos directivos, tienen rango de director general y obligatoriamente tienen que ser funcionario de carrera del grupo A, subgrupo A1, salvo las excepciones que se establezcan en el Real Decreto de Estructura Orgánica del Ministerio. O sea que puede ser que nos encontramos que algún director general no sea funcionario de carrera. Con respecto a los subdirectores generales, el nombramiento y el cese se produce por el ministro o secretario de Estado o subsecretario del que dependen. En cuanto a las competencias que podemos señalar en cuanto a sus funciones, señalamos que dos de ellas, que les corresponde la ejecución de proyectos, objetos o actividades que les sean asignados y también la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general.
También puntualizamos, o las observaciones que podemos establecer o añadir con respecto a los subdirectores generales, es que son titulares de órganos directivos y que son funcionarios de carrera del grupo A, subgrupo A1. Vamos a proceder al estudio de los órganos territoriales en la Administración General del Estado. Tenemos que señalar que esta parte es muy importante de cara a los exámenes oficiales de test por la frecuencia en la que preguntan. Bien, para iniciar el estudio de esta parte vamos a recordar en primer lugar que el artículo 55.2 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público establece que dentro de la Administración General del Estado se encuentran, además de la organización central y de la Organización General del Estado en el exterior, la organización territorial, la cual está integrada por los delegados del gobierno, los subdelegados del gobierno y también por los directores insulares. En primer lugar, vamos a proceder al estudio de los delegados del gobierno y por lo que respecta a estos tenemos que recurrir en primer lugar al artículo 154 de la Constitución, pero también tendremos que echar mano de la Ley 40/2015, su artículo 72, y también haremos mención a las delegaciones del gobierno reguladas también en esta Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público en el artículo 69. El artículo 154 de la Constitución es el que establece que un delegado nombrado por el gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará cuando proceda con la administración propia de la comunidad. Bien, la Ley 40/2015, en su artículo 72, establece que los delegados del gobierno representan al gobierno de la nación en el territorio de la respectiva comunidad autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de los presidentes. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque también nos genera siempre mucha dificultad distinguir entre el delegado del gobierno, que es el que representa al gobierno de la nación, y los presidentes de las comunidades autónomas, que tienen la representación ordinaria del Estado en las mismas. Ojo, tenéis que tener especial atención y cuidado con esto. Continúa diciendo el apartado segundo del artículo 72 que los delegados del gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas comunidades autónomas y la coordinarán internamente y cuando proceda con la administración propia de cada una de ellas y con la de las entidades locales radicadas en la comunidad. Los delegados del gobierno son órganos directivos con rango de subsecretario, que dependen orgánicamente del presidente del gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. Ojo, esto que acabamos de decir es muy importante porque han preguntado en exámenes oficiales, ¿vale? De esto que estamos hablando, delegados del gobierno, tienen rango de subsecretario que dependen orgánicamente del presidente del gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. Repito, es muy importante. Igual que es importante lo siguiente que vamos a decir, y es que los delegados del gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno. En cuanto a su nombramiento, tendremos que tener en cuenta criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Aquí tenemos que tener en cuenta que los delegados del gobierno no tienen por qué ser funcionarios, ¿de acuerdo? Esto también es importante que acabamos de decir de cara a los exámenes oficiales porque han preguntado alguna vez. Por otro lado, y ya finalizando con los delegados del gobierno, tenemos que señalar que en caso de ausencia vacante o enfermedad del titular de la delegación del gobierno, será suplido por el subdelegado del gobierno que el delegado designe, y en su defecto al de la provincia en que tenga su sede. En las comunidades autónomas uniprovinciales, en las que no exista subdelegado, la suplencia va a corresponder al secretario general. Y ojo, cuidado, porque este secretario general, al que hace mención el apartado 5 del artículo 72, es un funcionario que trabaja en la subdelegación de gobierno y que ostenta el puesto de secretario general. No es un secretario general de los que hemos visto dentro de la administración central. Bien, en cuanto a las delegaciones del gobierno, vamos a establecer o vamos a señalar lo que comenta o lo que dice el artículo 69 de la Ley 40/2015, el cual indica que existirá una delegación del gobierno en cada una de las comunidades autónomas. Las delegaciones del gobierno van a tener su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma,
salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía de cada una de las comunidades autónomas. Y ojo que esto es muy importante también porque de aquí también han preguntado en exámenes oficiales. Las delegaciones del Gobierno, dice el apartado tercero del artículo 69, que están adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Por tanto, también esto es importante, tenemos que distinguir la adscripción de los delegados del Gobierno, que dependen orgánicamente del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia, y tendremos que distinguirlo también de las delegaciones del Gobierno, que hemos dicho que están adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Bien, seguidamente vamos a pasar a ver los subdelegados del Gobierno, que encuentran su regulación, al igual que los delegados del Gobierno, en la Ley 40/2015, concretamente en el artículo 74. Y también tendremos que revisar el apartado 4 del artículo 69, referido a las subdelegaciones del Gobierno. En cada provincia de las comunidades autónomas pluriprovinciales, lógicamente, y bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno, existirá un subdelegado del Gobierno, con el rango jerárquico de subdirector general, que será nombrado por aquel mediante el procedimiento de libre designación entre los funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales. Tienen que pertenecer estos funcionarios a cuerpos o escalas clasificados dentro del subgrupo A1. Por tanto, los subdelegados del Gobierno sí tienen que ser funcionarios públicos, ya sean del Estado, de las comunidades autónomas o entidades locales, ¿vale? Y tienen que pertenecer a un cuerpo de escala dentro del subgrupo 1. En las comunidades autónomas uniprovinciales, en las que no exista un subdelegado del Gobierno, será el delegado del Gobierno quien asuma las competencias que esta ley, que la Ley 40/2015, atribuye a los subdelegados del Gobierno en las provincias. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del subdelegado del Gobierno, será suplido por el secretario general de la subdelegación correspondiente o por quien designe el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. Podrán crearse por Real Decreto subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. Y por último, dentro de la organización territorial, vamos a ver a los directores insulares. Encuentran su regulación en el artículo 70 de la Ley 40/2015. Este artículo dice que reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un director insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Los directores insulares van a ser nombrados por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación y también tienen que ser funcionarios de carrera, ya sean del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales y pertenecientes, al igual que los subdelegados del Gobierno, a cuerpos o escalas del subgrupo A1. Los directores insulares dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o bien del subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen en su ámbito territorial las competencias atribuidas por la Ley 40/2015 a los subdelegados del Gobierno en las provincias. Ojo porque esto ha sido pregunta de examen en exámenes oficiales. Otra cosa que ha sido pregunta de examen en exámenes oficiales anteriores, de años anteriores, es lo que vamos a comentar ahora mismo. Y es que existirá un director insular de la Administración General del Estado en las islas de Menorca, Ibiza, Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera. Es decir, existirán directores insulares en 7 islas, ¿de acuerdo? Mucho cuidado porque esto ha sido pregunta de examen oficial.